que hizo grande a este hermano. La Biblia que traigo aquí, hermanos, para la predicación de esta tarde es una que escribió él, es una de los comentarios que hizo él en esta Biblia que tengo yo, un regalo de mi esposa. Y hoy, hermanos, pues en memoria de este varón, pues damos gracias a Dios porque este hombre, a través de sus libros y a través de la palabra, hermanos, mucha gente ha venido a los pies del Señor. Y un varón de 86 años, hermanos, que fue fiel. Escuché que este varón, antes de morir, decía: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y le daba toda la autoridad sobre la muerte a Cristo, hermanos. Que la muerte no tiene autoridad sobre la vida de nadie. Y quería, hermanos, hacer notorio esto porque este varón aquí en Estados Unidos fue un hombre, y en otros países del mundo, hermanos, que sirvió grandemente. Y algo de las cosas que hay, pero que sí quería, hermanos, decir que este varón fue un hombre de Dios y que su estandarte de él, hermanos, fue siempre Cristo y la palabra del Señor. Ahora sí, hermanos, busquemos, si ya tienen la cita de Mateo capítulo 24, vamos a dar lectura, hermanos, del verso 36 al verso 44. Esta es la lectura, hermanos, que nos toca. Vamos a ver, hermanos, el arrebatamiento secreto, visible, que es el título del tema. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo en la temática. Quisiera, hermanos, que leyeran conmigo. Yo voy a leer el 36, ustedes el 37, y así, hermanos, hasta terminar el verso 44. Entonces voy a iniciar, hermanos, y enseguida ustedes siguen con el verso 37, así, hermanos. Leemos alternadamente. Dice la palabra: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en aquel día, por tanto no saben aquel día viene su Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Juntos, hermanos, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no lo pensáis. Así es. Mi versión dice un poco diferente. Hacemos una pequeña oración. Señor, gracias por la palabra de esta tarde. Gracias porque los hermanos que nos ven y que van a ver esta palabra, y los que estamos aquí, Señor, que salgamos edificados en ella, y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a comprender mejor acerca de la segunda venida de tu Hijo. Que muchos que ya duermen, Señor, que ya descansan, esperan ansiosamente la venida de tu Hijo, porque así murieron con esa fe. Algunos que están en el libro de Hebreos, Señor, murieron con esta fe, con esta esperanza. Y gracias, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, entendemos y comprendemos tu palabra y creemos en la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra. Dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras, y que todo mal pensamiento de este lugar salga en este momento de aquí, Señor, para concentrarnos en tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Yo fui, hermanos, uno de las personas bendecidas que nací en la iglesia de Dios. Mi nombre iba a ser Eduardo, y decidieron ponerme el nombre de Israel porque estaba en la palabra de Dios. Y cuando yo fui creciendo en la iglesia, hermanos, escuchaba muchas predicaciones acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y no sé por qué, hermanos,
se ventilaban algunas ideas que cuando iba en esos años, que cuando ganara el Partido Acción Nacional, iba a venir la venida de Cristo. Y hermanos, otros hermanos decían, hermanos, cuando venga el eclipse, que el sol se oscurezca, va a venir la segunda venida. Y entonces otros hermanos decían, no, cuando venga un gran terremoto va a venir la segunda venida de Cristo. Y entonces en 1965, del terremoto que habló el hermano Raúl en esta mañana en la escuela sabática, vino ese gran terremoto y muchas personas perecieron. Y todos pensamos, ya viene Cristo. Pero falsa alarma, hermanos. Aquí en Estados Unidos, cuando vino la Primera y Segunda Guerra Mundial, pensaron que ya estaba Cristo a las puertas. Y después, hermanos, pasó el tiempo y no vino. Entonces, en Estados Unidos vino el 9/11, que me acuerdo, hermanos, que las iglesias estaban llenas porque pensaban que ya iba a ser el fin, que era la segunda venida de Cristo, y la gente, hermanos, se abarrotaba a las iglesias porque había temor y volteaban para todos lados y entonces querían saber de la palabra de Dios. Y después que se fueron acomodando las cosas, hubieron un acto terrorista, otra vez cambió todo. Después, hermanos, sufrimos la pandemia y también decíamos, hermanos, ya viene la pandemia, son pestes, ya viene la destrucción, ya viene la segunda venida. Y hermanos, pasamos una pandemia. Recientemente, hermanos, pasamos una inundación aquí en la ciudad, y estos días pasados en Nueva York y en New Jersey, las aguas, hermanos, se han levantado. Los desastres, y la gente habla de la naturaleza, de los desastres naturales, y se escucha. Pero hermanos, pasa eso otra vez y otra vez vuelve la calma. La pregunta que vimos, las preguntas que hicieron los discípulos, una de ellas, hermanos, era ¿cuál era la señal de su venida? Y los discípulos estaban hablando de la segunda venida. Y aquí, hermanos, Cristo, donde inicia en el verso 36 de este capítulo, da, hermanos, las respuestas adecuadas que necesitamos. Y estas son las respuestas que nosotros tenemos, que son ciertas, porque la palabra de Dios, hermanos, es viva. ¿Y qué, hermanos? Y es eficaz. Y es más cortante, hermanos, que una espada, hermanos, de dos filos. Entonces, esto, hermano, que dice la palabra de Dios, que Cristo externa a sus discípulos, hermanos, Cristo dijo, santifica a mis discípulos, porque tu palabra es que, es verdad. Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es que, hermanos, hermanos, aquí no hay falacias, aquí no hay mentiras. La palabra de Dios, hermanos, fue escrita por el dedo de Dios y por su Espíritu. Exactamente. Y creemos en esta palabra. Dice así, hermanos, entonces, en el verso 36, que el día, hermanos, y la hora, y es el primer punto, hermanos, que vamos a ver. El día y la hora, nadie que, hermanos. Nadie sabe. Hermanos, y por ahí empezamos a escuchar comentarios, empezamos a ventilar, o en las redes sociales o en la televisión dan un anuncio, porque previo a esto ya vimos, hermanos, de los falsos profetas. Ya vemos que el Señor iba a reunir en todos los confines de la tierra, a los que van a ser salvos. Y vimos, hermanos, que también la trompeta ya había sonado. Y entonces, hermanos, esto está tan hermoso, porque me imagino, hermanos, la concentración que tenían los discípulos para escuchar la palabra, así como cuando a alguien le llama la atención escuchar la palabra, y me imagino a estos discípulos enfocados en cada palabra que el Señor está diciendo. Pero al último les dice, ustedes quieren saber, pero aquí está la verdad, dice, pero el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe. ¿Cómo se quedarían, hermanos, los discípulos? Nadie sabe de la venida. Pero el Señor mismo, hermanos, dice, ni el Hijo, sino solo quiere, hermanos, el Padre. Hermanos, ¿en qué está enfocada nuestra vida? Ese es el primer punto.
porque ellos, hermanos, estaban enfocados en cuándo iban a venir. Ya Cristo los había preparado, les decía que se iba a ir, que iba a mandar un consolador, porque si vemos es la última parte del Evangelio de Mateo. Y ellos ya sabían que el Señor se iba a ir. Y de hecho lo supieron en capítulo 8, en capítulo 1 de Hechos. Y hermanos, entonces ellos están enfocados en la pregunta que le están haciendo de cuándo iba a restaurar ese reino y cuándo iba a venir la segunda venida. Pero les dice el Señor, no lo sé. Ni los ángeles que están allá alrededor del Padre, a la diestra del Padre, ni yo lo sé. Solamente el Padre, y dice otras versiones, en su sola potestad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿A dónde está nuestro enfoque? Porque muchos de nosotros estamos interesados cuando hay eventos para celebrarlos, más los mexicanos, hermanos. Somos muy, ¿cómo se dice la palabra, hermanos? Cuando fiesteros, hermano. Hay otra también, ¿verdad? Somos muy fiesteros, ¿no? Y hermanos, va a haber una fiesta en tal lugar, y vamos a juntarnos, y entonces, cuando sabemos a dónde va a ser la fiesta, nos preparamos, nos arreglamos, llevamos un regalito, y llegamos, hermanos, a la hora de la comida, porque si no se acaba, y nos preparamos siempre. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el tiempo donde celebra la Navidad, casi todo el mundo, la gente viaja, hermanos, la gente se prepara con tiempo, pide vacaciones, están como familia, se reúnen y hacen muchas cosas, hacen comida y todo. Yo quiero preguntar, hermanos, si Cristo hubiera dicho en tal año, en tal día y en tal hora viene, ¿cómo estaríamos nosotros, hermanos, como iglesia? ¿No acaso, hermanos, compraríamos como en el tiempo de la cena, iglesia de Dios? ¿Qué vamos, hermanos? ¿Qué hacemos en el día de la cena del Señor? Vamos, nos compramos una ropita, nos cambiamos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día, hermanos, tenemos una celebración solemne y especial para participar, hermanos, del pan y del jugo de la vid que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, venimos y estamos juntos. ¿Cómo hubiera sido, hermanos, si nosotros ya supiéramos la fecha? ¿Cómo hubiera sido ese evento? Dejaríamos el trabajo, venderíamos nuestras propiedades, disfrutaríamos, hermanos, de todo ese dinero que tenemos en el banco guardado, o si no teníamos en el banco lo que tuviéramos, un terrenito o algo, invertiríamos. Vamos a disfrutar porque Cristo ya viene. ¿Se ha puesto a pensar cómo hubiera sido eso? Pero, hermanos, aquí la situación es en qué estoy enfocado yo ahorita. El punto es en qué está enfocada mi vida en este momento. Parece, hermanos, que Cristo cambia el hablar de su segunda venida, porque sigue conmigo la lectura y dice, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre, hablando de la segunda venida, y luego cambia, hermanos, como que mete una historia acerca de Noé, porque dice ahí, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mete, hermanos, una historia a Cristo para que los discípulos entiendan cómo va a ser la segunda venida, o qué sucesos, o cómo, hermanos, antes de la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, qué cosas estarían pasando. Entonces dice el verso 38, pues así como en aquellos días del diluvio, ¿estaban qué, hermanos? Comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta que el día de Noé entró en el arca. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Todo esto, hermanos, que vemos aquí, nosotros lo hacemos. ¿Qué comió usted ahora a mediodía? ¿No comió algo? ¿No tomó una bebida ahora? Los que ya estamos casados, no nos hemos casado, no hemos
formado una familia, es cierto. Y esto es muy normal. El problema es, hermanos, que nuestro enfoque, dice el Señor, así será como en los días de Noé, que la gente, hermanos, solo estaba enfocada en la vida secular. Exactamente. Y no estaba enfocada en la vida espiritual. Así es, así es. Hermanos, nosotros en este país salimos temprano y queremos irnos a las 6 de la mañana porque nos va a agarrar el tráfico, y pasamos y compramos 2 taquitos y un juguito, y pasamos a comprar un café a la gasolinera donde nos gusta el café, y nos vamos corriendo, nos enfocamos y pasamos horas y horas y horas. Llega la hora de lunch, regresamos a la casa, queremos ir a descansar, hermanos, y ya queremos que nadie nos moleste, y a veces llegamos ya en la noche y descansamos. Y podemos decir, pues, que eso no es la vida, hermanos. Y sí es la vida. Es justo. Porque la palabra de Dios dice también que debemos de trabajar, y el que no trabaja, dice la palabra, pues que no coma. Hermano, ¿cómo está la vida en este momento? En este país. Los dineros no alcanzan. Las rentas están caras. Tenemos que ajustarnos a un presupuesto. Pero ¿saben una cosa? Que lo que está tratando de decir Cristo a sus discípulos, es decir, no tienen que dejar eso, sino enfóquense en el día que Noé entró en el arca. ¿Qué es lo que hizo Noé a diferencia de las otras personas, hermanos? ¿Qué es lo que hizo? Dice, y dándose el matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué hizo Noé, hermanos? Piense qué hizo Noé, y hablamos de eso un poco en la escuela sabática. ¿Qué hizo Noé? Lo primero que vimos ahora, hermanos, es que Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién, hermanos? De Dios. Nosotros, hermanos, los que estamos aquí también hemos hallado gracia delante de Dios. Por eso estamos aquí. Muchas veces hemos hablado de las casualidades, y sabemos, hermanos, que Dios nos ha traído a esta organización, a esta congregación, con el propósito, hermanos, de servir. Noé hizo su trabajo. Noé convenció a su familia. Noé les dijo, tenemos que trabajar, porque va a haber un cambio, va a venir la destrucción. Viene la destrucción. Y entonces, hermanos, nuestro enfoque, hermanos, es que va a venir Cristo. Va a venir Cristo, y que no estemos, hermanos, nada más concentrados en lo que es nuestra vida secular, sino que veamos más allá. ¿Y qué es ver más allá? Dice ahí, hermanos, hasta el día en que entró Noé en el arca, y dice, y no comprendieron que vino, hasta que vino, ¿qué, hermanos? El diluvio. Y a todos se los llevó. La palabra, hermanos, no comprendieron, es, hermanos, aquellas personas que se les comparte el evangelio, y aún nosotros, que a veces no comprendemos, hermanos, que el propósito de Dios en nuestra vida no es enfocarse no nada más en la vida secular. Entonces, hermanos, ¿en qué debo de trabajar? Justo en esto que les dice a los discípulos, en la gracia, hermanos, que halló Noé. Nosotros hemos recibido de esa gracia, y esa gracia es el regalo perfecto que Dios nos dio en nuestra vida, y ese regalo perfecto lo debemos de cuidar. A Cristo el Señor en nuestra vida. No quiero meterme mucho en todo lo que hizo Noé, hermanos, pero todo lo que hizo Noé lo hizo por fe. ¿Él había visto la lluvia, hermanos? Jamás había visto la lluvia. No sabemos, hermanos, qué tuvo que hacer, porque ahora vemos los videos, y si no sabemos, vemos un video, hermanos, y ya medio sabemos cómo se hacen las cosas y las hacemos. Pero Noé, hermanos, Dios le dio toda la sabiduría y toda la paciencia y todo el conocimiento, y aún aparte de eso, hermanos, este varón estuvo compartiendo el evangelio, trabajando y compartiendo el evangelio, hermanos, porque se aproximaba, hermanos, un diluvio. Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre.
Viene la segunda venida, hermanos, de Cristo, y viene, hermanos, ya no a mostrar su gracia al mundo, sino viene, hermanos, a separar a su iglesia. Entonces, ¿en qué está enfocada nuestra vida ahorita, hermanos? ¿En la gracia que Cristo nos dio? ¿O está enfocado más en lo secular? ¿O damos 50 y 50 o 30? ¿O 30 y 70%? ¿En qué está enfocada? ¿En qué está enfocada nuestra vida? Porque les voy a decir una cosa, a veces podemos, hermano, es que yo trabajo todo el tiempo y no tengo tiempo de compartir, hermanos, pero no sabemos si ahí en ese trabajo que tenemos secular, Dios nos está mandando, hermanos, para orar por una persona, para compartir el Evangelio, con un vecino, con una persona. Mi mamá tiene un testimonio que más adelante ella se los va a compartir. Pero ella encontró una persona en el camión, camino a la iglesia, y le dijo: señora, la invito, vamos a hacer oración, vamos a un servicio de oración. Y esta persona, hermanos, actualmente está asistiendo a la iglesia. Entonces no podemos poner un pretexto, hermanos, de que nosotros no podemos compartir el Evangelio. No podemos compartir de esa gracia. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿a dónde está mi enfoque ahorita? Mi enfoque como iglesia, mi enfoque como persona, como hijo de Dios, como matrimonio, como familia. ¿Qué enfoque tenemos ahorita? ¿Hacia dónde está viendo nuestra mirada? Ellos están preguntando acerca de la venida, pero le dicen: no se preocupen por eso. Su mentalidad no debe de estar cuándo va a ser la fecha, cuándo va a suceder, sino ustedes prepárense como lo hizo Noé. La preparación debe de ser ahorita, hermanos. Y dice, hermanos, la palabra: entonces así será la venida del Hijo del Hombre. Y viene el punto número 2, hermanos, donde vamos a hablar de esto que es el arrebatamiento. Hermanos, una cosa es el rapto secreto, que no creemos en eso, y otra cosa es el arrebatamiento. No se vayan a confundir. Es el hermano ya predicó del rapto secreto, y la iglesia se la van a llevar por allá, y allá se va a esperar allá en un lugarcito en Hawái, y luego ya va a estar. No, hermanos, no estamos hablando nada de eso. Eso está equivocado. La iglesia de Dios no cree, hermanos, en un rapto secreto. La semana pasada, hermanos, se dijo que la iglesia va a pasar por la tribulación, y Apocalipsis lo dice, que ahí venían, hermanos, aquellos que pasaron de la gran tribulación. Juan lo dice también. Juan lo testifica, dice: aquí vienen todos los que vienen saliendo de la gran tribulación. Entonces es un suceso que va a pasar. Y ahora, hermanos, aquí viene lo que es el punto. Entonces dice que cuando el Señor venga, en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, y uno será llevada, pero otra será, ¿qué, hermanos? Dejada. Yo quisiera, hermanos, que viéramos lo que el apóstol Pablo predicaba en el primer siglo. Porque aquí podemos decir, hermanos, usted está hablando del arrebatamiento, si es secreto visible. Y entonces, muchas personas dicen, hermanos, que van a ver, dice que algunos van a estar dormidos. Otras citas de la palabra de Dios dicen que unos van a estar, hermanos, descansando. Unos van a estar acostados, dice Lucas capítulo 17, que unos van a estar acostados, hermanos, y ahí en su cama, hermanos, van a ver que alguien se desaparece. Pero ¿cómo es el evento? Y el apóstol Pablo, vea por favor conmigo, sin perder esta cita, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hay una esperanza, hermanos, y podemos decir, hermano, ¿por qué está presentando esto? Porque, hermanos, Pablo estaba predicando a las iglesias y estaba predicando justo de esto. Vamos a ver del 16 y 17, dice: pues el Señor mismo,
Lo que dice previo, hermanos, en Mateo dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Acuerdan, hermanos, que iba a sonar la trompeta en la segunda venida? Y dice aquí, hermanos, que con voz de ángel y con voz de trompeta, y los muertos en Cristo, que hermanos, se levantarán. Resucitarán primero. Va a haber una resurrección, y luego dice, hermanos, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos, ¿qué, hermanos? Arrebatados. Entonces, aquí, hermanos, está la clave del arrebatamiento, pero no del rapto, hermanos. Dice que seremos levantados, y allá el Señor está explicando que uno se queda y otro, ¿qué, hermanos? Está en su trabajo, uno se queda y otro se va. Entonces dice el apóstol, lo que le está predicando a la iglesia del primer siglo el apóstol Pablo es justamente lo que estamos hablando. Ya esta predicación ya se decía desde el primer siglo. Ya se predicaba, ya el apóstol Pablo estaba marcando en la segunda venida y dice, y los que estemos vivos, iremos, hermanos, al encuentro. Pero ahí, hermanos, en este pedacito, quiero decirles, hermanos, que nuestro cuerpo, cuando nosotros vamos a ser elevados, este cuerpo ya no va a ser el mismo. Amén. Porque, hermanos, vamos a ser, ¿cómo, hermanos? Transformados. Ahorita, hermano, usted puede volar. No, ¿verdad? Usted se puede aventar de un paracaídas, hermanos, de un helicóptero. En Nueva York, hermanos, dan un paseo que no cuesta mucho. Me quedé con ganas de hacerlo, pero había mucha neblina y no se pudo. Si usted se quiere, hermanos, aventar en un helicóptero sin paracaídas, hermano, ¿qué pasa? No, no lo cuentan. Pero dice aquí, hermanos, que iremos al encuentro. En ese arrebatamiento, hermanos, y eso es lo que creemos, hermanos, como iglesia, que este arrebatamiento, hermanos, va a ser visible. Amén. Que lo vamos a ver, hermanos, porque es una promesa de parte del Señor. Es el segundo punto que estamos viendo ahorita. Dice, iremos al encuentro en las nubes, al aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, si usted, hermano, tenga cuidado con esto, porque ya cuando vengan estos eventos, hermanos, y usted, hermanos, ve que es levantado en el aire, usted está haciendo presencia de la segunda venida de Cristo. Amén. Hermanos, ¿cuántos anhelamos ese día? Amén. Porque dice, primero, el apóstol da una esperanza acerca de nuestros hermanos que ya duermen, de los que ya han muerto. Dice, ellos van a resucitar para también encontrarse con el Señor. Amén. Y vimos la semana pasada, hermanos, que no importaba la condición del muerto, el Señor iba a formar otra vez, hermanos, ese cuerpo lo iba a regresar a ese cuerpo incorruptible. Amén. De corrupción a incorrupción. Y así, hermanos, dice aquí el apóstol. Hermanos, entonces no piensen mal, no. Yo me imagino al apóstol, hermano, emocionado. Me imagino al apóstol Pablo, hermanos, yo diciéndole a la iglesia, hermanos, ustedes tengan tranquilidad, esperen un momento, porque en ese día será glorioso. Y si ustedes, hermanos, ve el verso 18, dice, por tanto, dice, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, hermanos, cuando seamos atribulados o cuando tenemos problemas o cuando estemos probados en nuestra fe, dice el apóstol, por tanto, ustedes mismos, anímense, dense en fortaleza. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Hay otra cita, no sé si mi hijo la tiene, 1 Corintios, capítulo 15. También nada más la voy a leer rápido, hermanos. Es capítulo 15, versos 51 y 52. Y habla de este mismo evento, hermanos. Dice, así que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de qué, hermanos. ¿En qué tiempo, hermanos, abrimos y cerramos los ojos? A ver, hágalo ahorita ese ejercicio. Abra y cierra los ojos. Dice el apóstol, así va a ser, hermanos, la transformación. En un abrir y cerrar de ojos. Dice, y en ese momento, dice, al sonar la trompeta final, sonarán y esa trompeta,
Y los muertos resucitarán como, hermanos, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué, hermanos? transformados. Entonces, cuando el Señor está hablando allá, explicando a los discípulos, les está diciendo, viene una transformación en la segunda venida. Entiendan esto, viene una transformación, y el apóstol se lo está diciendo ahora a la iglesia de Corinto. Y hermanos, ahora la palabra nos lo dice a nosotros, a la iglesia de Casa del Alfarero. Hermanos, vendrá ese día, si nosotros estemos vivos, que no hayamos descansado, iremos al infierno. Previo a esos versos, dice el Señor que esta generación no va a pasar. Cuando pasen todos esos eventos de la tribulación, hermanos, enseguida viene la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos en esta segunda venida del Hijo del Hombre, hermanos? Amén. Amén. Regresamos, hermanos, por favor, y seguimos con la lectura para avanzar. Y vamos a ver 2 puntos más. Dice, tenemos el verso 40, el verso 42, dice, por tanto velen, porque no saben en aquel día que viene su Señor. Y este es el tercer punto, hermanos. Tanto velen. Hermanos, tengo una emergencia, tengo que ir al baño. ¿Me permiten un momentito? Sí, bueno. Un segundo. Mil disculpas, hermanos. Dice el verso 42, por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan el verso 43, esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche ha de venir el ladrón, se hubiera estado alerta y no hubiera permitido entrar en su casa. ¿Qué significa velar, hermanos? ¿Qué significa velar? Dice 1 de Pedro capítulo 4 verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, y sed pues sobrios y velad en qué, hermanos, en oración. Quiero explicar, hermanos, lo que significa velar. En el capítulo 25 de Mateo, hermanos, habla acerca de 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes, hermanos, que están ahí, están enfocándose a la iglesia. Porque dice, hermanos, que esas mujeres esperaban a sus maridos, pero unas se prepararon con el aceite. Y el aceite, hermanos, es el Espíritu de Dios, representa el aceite de la unción, el Espíritu de Dios. ¿Y qué hicieron esas mujeres, hermanos, para recibir a quién, hermanos? A sus esposos, ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿No es la esposa de Cristo? Cuando nosotros estamos, hermanos, con aceite, con la presencia del Espíritu de Dios, nuestro corazón está rebosando.
Nuestro corazón, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está, hermanos, en nuestra vida, estamos alertas. Una ocasión el Espíritu de Dios dice que le dice a Felipe: ve y es llevado a una persona que estaba necesitado, que estaba leyendo la palabra de Dios pero no comprendía. Y aquel que no comprendía vino y le reveló a través del Espíritu de Dios y le dice que es el mismo Evangelio, que es el mismo Cristo. Y entiende, hermanos, perfectamente el Evangelio y fue hecho bautizado. Entonces, hermanos, ¿qué es velar? ¿Qué es lo que le está tratando de decir Cristo a los discípulos? ¿Qué trabajo debemos estar haciendo actualmente como iglesia, hermanos? ¿No debemos estar velando también nosotros? Por eso dice el Señor: por tanto, por lo que ya dije, velen. Y luego se los explica de otra manera: porque si ustedes saben a qué horas va a venir el ladrón, ustedes se prepararían. Y eso lo hablamos en la introducción, de que muchas veces cuando nosotros sabemos cuándo viene un evento para celebrar, entonces nos preparamos. Y es justo, hermanos, lo que quiere que el Señor estemos enfocados. Que nosotros, hermanos, como iglesias, no estemos enfocados si va a venir mañana, si oímos un terremoto, si oímos de una inundación, si oímos, hermanos, que hay terrorismo, que hay guerras. ¿En dónde debe estar nuestro enfoque como iglesia, hermanos? Nuestro enfoque, hermanos, es que estemos velando, porque no sabemos qué, hermanos, el día, ni qué, hermanos, ni la hora, cuando el Señor ha de presentar, hermanos, en el cielo con sus ángeles. Y, hermanos, aquellos que vamos a ser salvos gracias a su misericordia y a su gracia, dice el Señor, estaremos con Él. Ese debe de ser mi enfoque, hermanos. Cuando nosotros estamos velando, estamos, hermanos, dando testimonio de la palabra de Dios. Cuando yo estoy velando, hermanos, yo estoy alimentando. Esas 10 vírgenes, hermanos, tenían un candelero donde le echaban aceite y estaba la luz, hermanos. ¿Qué significa la luz esa? Es el mismo Cristo. Es Cristo en nuestra vida, hermanos. La iglesia, si no tiene a Cristo, hermanos, está muerta. La iglesia, hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón, yo, hermanos, si yo no he recibido a Cristo como mi Salvador y no he ido a las aguas del bautizo, hermanos, mi vida está fría, está seca. Entonces, como hijo de Dios, como discípulos, como hijas de Dios, como iglesia, debemos estar velando, hermanos. Dice el Salmo 1, hermanos, que bienaventurado el varón que no se ha sentado, hermanos, en silla de qué, hermanos. Y más bien, hermanos, cuando está enfocado, hermanos, en la delicia que es la palabra de Dios. Y eso es velar. Cuando mi corazón, hermanos, cuando mi enfoque está en la palabra de Dios. Hermanos, estamos perdiendo el enfoque principal de nuestra vida como cristianos. Nuestra vida está metida más en lo que quiero hacer mañana, en lo que quiero hacer en un mes, en lo que quiero hacer en el 2026, que estar enfocado, hermanos, en lo que el Señor me pide para mi vida. Los discípulos, hermanos, estaban ansiosos de saber cuándo iba a ser la segunda venida. Y les dice el Señor: no se preocupen, mejor prepárense. Prepárense así como en el tiempo de Noé. Mejor prepárense así como cuando viene un ladrón, prepárense. Estén alertas, estén despiertos, estén preparados. Porque si no entran a velar, entonces van a estar distraídos. ¿Qué les pasó a las otras mujeres, hermanos?
a las otras vírgenes se quedaron fuera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se quedaron fuera? Porque no estaban preparadas para esperar a su marido. Y la iglesia, hermanos, debe de estar preparada para recibir al Hijo de Dios en su segunda venida. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Ya estamos preparados? ¿Listos? Si el Señor viniera en esta noche o después de que salgamos de este servicio, ¿está usted preparado? ¿O le falta algo? Dice ahí, en esta versión, hubiera estado alerta y no hubiera permitido entrar en su casa. Estamos alertas, hermanos. No sé quién de nosotros, hermanos, tiene el sueño pesado, profundo, que no oímos nada. No sé quién de nosotros nos dormimos y ya no sabemos, hermanos, hasta la mañana que despertamos abrimos nuestros ojos. Pero hay personas que yo sé que no duermen, hermanos, que oyen un ruidito y ¿oíste eso? ¿Cómo está, hermanos, usted en este momento en su vida cristiana, en su vida, en su relación con el Señor? ¿Está preparado o no está preparado? Porque ese es el último punto que vamos a ver. Dice aquí, hermanos, en la última parte, en el verso 40, por eso también ustedes estén como, hermanos, Preparados. Estén preparados, porque en la hora que no piensan vendrá, ¿qué, hermanos? El arrebatamiento, si estamos vivos. Y si estamos muertos, hermanos, a la resurrección. Quiero decirles, hermanos, que a mí me falta preparación. Porque a veces nuestra vida la enfocamos en otra cosa. No sé usted. Y si el Señor, hermanos, viniera y nosotros no estamos preparados, ¿qué cuentas le vamos a dar? Yo quisiera que pensáramos si estamos preparados, primero nosotros, personalmente, para recibir al Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3, ahora hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Si el día del Señor, hermanos, va a venir como un día, como un ladrón en la noche, no sé si usted ha perdido alguna vez algo, algún ladrón ha perdido algo y usted no se dio cuenta. Pero el Señor dice que nos preparemos. Preparémonos espiritualmente, hermanos, para la segunda venida. Quiero leer otra cita, hermanos, donde el Señor está haciendo Él su trabajo, hermanos. Y yo quisiera preguntar, hermanos, si nosotros estamos haciendo el de nosotros. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, no se turbe su corazón, creen en Dios y crean también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vos. Hermanos, el Señor está preparando un lugar para nosotros, para su segunda venida, para ese arrebatamiento. El Señor está haciendo su trabajo para esperar, hermanos, la orden que el Padre dé para la segunda venida. Dice, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y los tomaré. Y a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también, ¿qué, hermanos? Estas promesas que el Señor escribe en su palabra nos dejan ver, hermanos, que el Señor ya completó su obra. Estamos en el 2025 y no sabemos, hermanos, si vamos a transcurrir 5, 10, 15, 20 años. Pero los jóvenes que estén aquí, los que son más jóvenes que nosotros, los más adultos, hermanos, no se les olvide esta palabra. Porque ahorita, hermanos, hay un espíritu de confusión, hermanos. Hay una frialdad en las iglesias, hay una falta de fe. Y decía nuestro pastor cuando preparó esta temática, que ahora a la iglesia no se le predica la segunda venida. Porque es más fácil, hermanos, hablar de otras cosas, menos, hermanos, de que la iglesia debe de estar lista y preparada para la segunda venida del Hijo del Hombre. Y entonces se desenfocaron los discípulos, porque el plan del Señor les dijo, ustedes vayan y dedíquense al tema de la predicación del Evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia. Y el trabajo de nuestra iglesia, hermanos, es justamente ese. Y vamos a ver, hermanos, aquí tengo una cita de 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Y dice, amados, fíjense lo que predicaban en la iglesia los apóstoles. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué, hermanos? Semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal, hermanos, tal como es. Hermanos, los discípulos ya murieron, los apóstoles, el apóstol Pablo, todos los que escribieron esto que estamos viendo, hermanos, ya no están con nosotros, pero murieron con esa esperanza, preparados, hermanos, para venir a la segunda venida, porque el apóstol Pablo dijo, y los que estemos vivos, esperaremos al Señor. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros nos fuéramos, hermanos, cuando el Señor nos llame al descanso, a nuestra muerte, porque todos tenemos una fecha de caducidad, hermanos, esa es la verdad. Que cuando nos vayamos a descansar, hermanos, así como lo dijo este predicador de John MacArthur, que digamos, ¿dónde está muerte tu hijo? Porque la muerte, hermanos, no va a vencer sobre los hijos de Dios. Que estemos preparados para la segunda venida. En el tiempo de Noé, hermanos, no entendieron. En el tiempo de Noé, dice que no comprendieron el enfoque de ellos. Estuvo solo, hermanos, en hacer la maldad. El enfoque de ellos, hermanos, dice que en el capítulo 6 de Génesis, dice que había maldad de los hombres. Y ahorita hay maldad, hermanos. Dice que su pensamiento de ellos en su corazón era solo hacer el mal, hermanos. Y que la tierra, hermanos, estaba llena de violencia. ¿Están pasando esas cosas actualmente? ¿Hay maldad? Sí. ¿Hay pecado, hermanos? Sí. Y dice, hermanos, que Dios se entristece en su corazón por ver estas cosas
de que estaban pasando en su creación. Vino la destrucción. Vino la destrucción para la humanidad. Y Dios hizo un plan, hermanos, para no destruir a la humanidad. Y en ese plan precioso de la gracia, ahí, hermanos, entramos nosotros. Y ahora solo nos queda, hermanos, hacer lo que dice la parábola de los talentos. ¿Qué dice la parábola de los talentos, hermanos? Y con esto termino. ¿Qué dice la parábola de los talentos? Un hombre adinerado, un hombre rico, le dio un talento a una persona le dio 5, a otra persona le dio 2, a otra persona le dio 1, y les dijo: aquí está esto, tienen que trabajar. Dice que esa persona se fue, y esa persona representa a Cristo. Y cuando Él regresa, hermanos, por segunda vez, ¿qué les dice, hermanos? ¿Te preparaste con lo que yo te di con ese talento? ¿Trabajaste en ese don que yo te di? ¿Trabajaste en eso que yo te dejé? ¿Le diste atención a lo que yo te dejé? Y dice, hermanos, que el que le dio 5 lo multiplicó. Presentó 5 más. El que le dio más, 2, hermanos, ¿qué hizo? También lo dobleteó. Presentó lo doble. Pero hay uno, hermanos, esperemos que no seamos esa persona que nada más se le dio 1, hermanos, y dijo: Señor, yo tuve miedo, porque sé que eres hombre, eres un hombre de carácter fuerte. Hermanos, qué castigo, qué regalo o qué castigo vamos a obtener cuando el Señor venga. ¿En dónde está mi enfoque como cristiano? ¿Estamos mirando hacia la cruz de Cristo, hermano? ¿Estoy pensando, hermanos, nada más en mi vida secular y no veo más? ¿O estoy pensando, hermanos, preparándome para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, este es el mensaje de la palabra de hoy. Yo sé que hay mucho que hablar, hermanos, a través de esto y a través de los demás temas que vienen. Pero Dios quiere, hermanos, que sigamos trabajando en este camino que el Señor nos ha puesto, y que sigamos, hermanos, sirviendo para su honra y su gloria. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos así a recibir a nuestra hermana que está dirigiendo.